Estaba en peligro. Sabía que no debía estar ahí y aún así seguía avanzando hacia un lugar donde vi algo imposible de explicar. Han pasado muchos años desde aquella tarde en Cuetzalan, Puebla, pero todavía puedo recordar la humedad pegándose a mi piel y la sensación de que alguien caminaba detrás de mí entre la niebla. En aquel momento tenía 25 años y jamás imaginé que conocería al hombre que terminaría cambiando mi vida para siempre. Cuando cuento esta historia, muchas personas creen que exagero o que los recuerdos se deforman con el tiempo. Yo misma intenté convencerme durante años de que todo tenía una explicación lógica. Sin embargo, hay detalles que siguen siendo tan claros como el primer día. Detalles que aparecen en mis sueños cuando escucho el viento golpear las ventanas durante la madrugada y el olor a tierra mojada vuelve a mi memoria. En aquellos años mi vida era sencilla. Vivía con mis padres en una casa modesta construida con madera y concreto, cerca de una de las calles empedradas que bajaban hacia el centro del pueblo. Ayudaba en el negocio familiar y los fines de semana acompañaba a mi madre al mercado. Conocía prácticamente a todos los vecinos y rara vez ocurría algo que pudiera considerarse extraordinario. Lo extraño comenzó antes de conocerlo. Durante varias semanas tuve la sensación constante de que alguien me observaba. No era miedo exactamente, sino una incomodidad difícil de explicar. Algunas noches los perros ladraban hacia los cafetales cercanos y después quedaban completamente en silencio. Otras veces despertaba antes del amanecer con la impresión de haber escuchado pasos alrededor de la casa, aunque nunca encontraba nada cuando salía a revisar. Cuetzalan siempre ha sido un lugar hermoso y misterioso. La neblina cubría las calles durante gran parte del año y muchas mañanas parecía que el pueblo flotaba entre las nubes. El aire olía a café recién tostado, a madera húmeda y a vegetación mojada. Desde pequeña me acostumbré a caminar entre aquella humedad constante que impregnaba las paredes y convertía cada amanecer en una escena casi irreal. Las comunidades indígenas cercanas conservaban costumbres antiguas que formaban parte de la vida cotidiana. En el mercado era común escuchar conversaciones en náhuatl mezcladas con español, mientras los comerciantes ofrecían frutas, café y artesanías. Las campanas de la iglesia marcaban el ritmo del día, y las personas se reunían en la plaza principal para compartir noticias que viajaban más rápido que cualquier vehículo. Mi abuela solía decir que en las montañas ocurrían cosas difíciles de entender. Nunca hablaba directamente de ellas. Lo hacía de manera indirecta, como si mencionar ciertos temas pudiera atraer problemas. Una tarde, mientras limpiábamos granos de café, me dijo algo que años después recordaría muchas veces. Me aseguró que había fenómenos que llevaban generaciones ocurriendo y que la gente aprendía a convivir con ellos sin hacer demasiadas preguntas. Yo no prestaba atención a esas historias. Siempre fui práctica y desconfiada de las supersticiones. Cuando alguien hablaba de apariciones o sucesos extraños, buscaba explicaciones razonables. Pensaba que el miedo podía hacer que las personas interpretaran mal lo que veían. Por eso jamás imaginé que terminaría involucrada en una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre la realidad. Lo conocí durante una mañana fría en el mercado. Recuerdo perfectamente el momento porque estaba ayudando a descargar costales de café cuando vi a un hombre que no reconocí de inmediato. Era alto, de hombros anchos y tenía una mirada tranquila pero intensa. Trabajaba en silencio mientras otras personas conversaban. Había algo reservado en su comportamiento que llamó mi atención desde el principio. Más tarde descubrí que se llamaba Esteban. Varias personas lo saludaban con respeto y parecía llevarse bien con todos. Cuando finalmente hablamos, me sorprendió lo educado que era. Tenía una forma pausada de expresarse y escuchaba con atención. Nuestra conversación fue breve, pero al despedirse sentí algo extraño. No era miedo ni desconfianza. Era simplemente la sensación de que había algo que no lograba comprender sobre él. Durante las semanas siguientes comenzamos a encontrarnos con frecuencia. A veces coincidíamos en el mercado y otras en los caminos que atravesaban los cafetales. Siempre parecía aparecer cuando menos lo esperaba. Lo atribuí a una simple coincidencia porque Cuetzalan no es un lugar tan grande. Sin embargo, con el tiempo aquella repetición empezó a llamar mi atención. Mientras más hablábamos, más agradable me parecía su compañía. Conocía historias de la región, sabía orientarse en cualquier sendero
y parecía tener una conexión especial con el entorno. Podía describir rutas ocultas entre la vegetación y reconocer sonidos de animales que para mí pasaban desapercibidos. Escucharlo era fascinante, aunque en ocasiones su conocimiento parecía demasiado preciso. Un día me acompañó hasta una cascada cercana. El camino estaba cubierto por hojas húmedas, y el ruido constante del agua llenaba el ambiente. Conversamos durante horas. Recuerdo haber pensado que era diferente a los demás hombres que conocía. Había una tranquilidad extraña en él. Sin embargo, varias veces tuve la impresión de que observaba el bosque con más atención que a mí. Poco a poco comenzamos a vernos con mayor frecuencia. Mi familia sabía de su existencia y no parecía haber motivo para preocuparse. Era trabajador, respetuoso y siempre se mostraba dispuesto a ayudar. Aún así, algunas personas reaccionaban de manera extraña cuando escuchaban su nombre. No era algo evidente, pero sus expresiones cambiaban durante unos segundos antes de continuar la conversación. La primera vez que noté aquello fue con una comerciante del mercado. Cuando mencioné que había estado hablando con Esteban, guardó silencio unos instantes y luego dijo que ciertas personas preferían mantener distancia. No explicó por qué. Simplemente añadió que algunas historias eran mejor dejarlas en paz. Después cambió de tema como si lamentara haber dicho demasiado. Semanas después ocurrió algo parecido con un vecino mayor. Mientras conversábamos sobre los cafetales, mencioné a Esteban y el hombre soltó una risa nerviosa. Luego me dijo que no era la primera persona que hacía preguntas sobre él. Cuando intenté obtener más información, respondió que había cosas de las que nadie hablaba abiertamente y que era mejor mantenerlas así. Aquellas respuestas ambiguas despertaron mi curiosidad. Empecé a prestar más atención a los comentarios de la gente. Descubrí que algunos lo apreciaban sinceramente, pero otros parecían incómodos. Lo curioso era que nadie explicaba las razones. Todos insinuaban algo sin llegar a decirlo claramente. Esa falta de respuestas me inquietaba más que cualquier acusación directa. Una tarde decidí preguntarle sobre su familia. La reacción fue inmediata. Aunque mantuvo la sonrisa, noté cierta tensión en su mirada. Respondió de forma breve y cambió de tema. Aquello me sorprendió porque hasta entonces siempre había sido abierto conmigo. Por primera vez sentí que existía una parte importante de su vida que permanecía completamente oculta. La sensación de vigilancia regresó poco después. Algunas noches, mientras cerraba las ventanas, tenía la impresión de ver movimiento entre la niebla. Nunca distinguía una figura concreta. Podía ser un animal, una persona o simplemente sombras creadas por la humedad y la oscuridad. Sin embargo, la sensación persistía incluso cuando intentaba ignorarla. Mi madre fue otra de las personas que me hizo una advertencia indirecta. No mencionó nada específico sobre Esteban, pero me dijo que tuviera cuidado con ciertas compañías. Según ella, algunas familias arrastraban historias antiguas que seguían causando problemas. Cuando le pedí detalles, simplemente respondió que eso siempre había pasado aquí y que no valía la pena remover el pasado. A pesar de todo, seguí viéndolo. La atracción que sentía era real y no encontraba motivos concretos para alejarme. Además, cada vez que estaba con él, parecía desaparecer cualquier preocupación. Era como si existieran dos versiones distintas de la misma realidad. Una tranquila cuando estábamos juntos y otra inquietante cuando escuchaba hablar de él. Con el paso de los días, comenzaron a ocurrir pequeñas anomalías. Algunas personas aseguraban haberlo visto en lugares distintos durante el mismo día. Otros comentaban que aparecía en caminos alejados a horas poco comunes. Nada de aquello era imposible, pero la frecuencia de esos comentarios resultaba difícil de ignorar. La primera señal realmente extraña ocurrió al anochecer. Caminaba de regreso a casa cuando escuché un silbido lejano proveniente de las montañas. Sonaba distante y apagado por la neblina. No parecía amenazante. De hecho, pensé que podía ser algún campesino regresando de trabajar. Sin embargo, por alguna razón aquel sonido quedó grabado en mi memoria. Durante varios segundos el silbido pareció desplazarse entre los árboles. Después desapareció tan repentinamente como había comenzado. Continué mi camino sin darle importancia, aunque sentí un escalofrío inesperado. La temperatura había bajado y el viento arrastraba el olor húmedo de los cafetales. Intenté convencerme de que todo era producto del cansancio. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad.
Aún así, la sensación de estar siendo observada se volvió más intensa. Comencé a cerrar puertas y ventanas antes de que oscureciera. Los ladridos de los perros me parecían más frecuentes y los sonidos nocturnos adquirieron una cualidad inquietante que nunca antes había notado. La noche que cambió todo comenzó con una lluvia ligera. El aire estaba frío y la niebla cubría gran parte del camino frente a mi casa. Había regresado tarde y caminaba sola cuando escuché ramas romperse muy cerca. Pensé que podía tratarse de algún animal buscando refugio entre la vegetación. Me detuve apenas unos segundos. Entonces distinguí una silueta oscura a menos de 3 metros de distancia. Permanecía inmóvil junto a una cerca de madera. Mi corazón comenzó a acelerarse y sentí un miedo irracional que no lograba explicar. La figura no avanzó ni realizó movimientos bruscos. Simplemente permaneció observándome. Intenté convencerme de que era una persona esperando a alguien o incluso un tronco deformado por la oscuridad. Sin embargo, la sensación de peligro era tan intensa que apenas podía respirar con normalidad. Retrocedí lentamente sin apartar la vista de aquella forma inmóvil mientras el sonido de los insectos parecía desaparecer alrededor. Cuando finalmente reuní valor para acercarme un poco más, la figura ya no estaba. No escuché pasos ni vi movimiento alguno. Simplemente había desaparecido. Corrí hasta mi casa y pasé gran parte de la noche intentando encontrar una explicación razonable. Me repetía que el miedo podía engañar a cualquiera. A la mañana siguiente busqué a Esteban. Necesitaba contarle lo ocurrido. Cuando llegué al lugar donde solíamos encontrarnos, él ya estaba ahí, observando la niebla sobre los cafetales. Parecía tranquilo, como si nada extraño hubiera sucedido. Durante unos segundos sentí alivio al verlo. Entonces noté algo que hizo que toda la sangre abandonara mi rostro. Sobre el lodo húmedo junto a donde él se encontraba, había una serie de huellas imposibles. Lo aterrador no era su tamaño, ni su forma. Lo aterrador era que comenzaban en medio del camino y terminaban exactamente donde estaba parado Esteban, como si hubiera aparecido ahí de la nada. ¿Cómo podía existir una explicación para algo así?